La palabra del Señor ya bendecida dice de la siguiente manera en Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos quiere ministrar de una manera personal, de una manera, Señor, confrontativa, de una manera, Señor, que viene a transformar nuestra manera de pensar. Nuestras ideologías tradicionales, Señor, culturales, son cambiadas por tu palabra, porque las culturas, las tradiciones cambian, pero tu palabra es la misma por la eternidad. Necesitamos ser estables en ella, Señor. Por tal razón te pido que sea tu unción, Padre, la que me dé la habilidad de predicar tu palabra, que uses estos labios, Señor, que uses todo mi ser, y que, Señor, unjas cada oído aquí presente, Señor. Danos oídos para oír lo que tienes que decirnos, Señor. Tenemos el cuidado, Señor, de pedirte también que te glorifiques en nuestras vidas como tú quieres hacerlo. Te pedimos también, Señor, por la vida de Paulette, Señor, que tú toques su cuerpo, que tú la sanes, que tú remuevas toda infección en el nombre de Jesús. Padre, que tú des sabiduría a sus padres, Señor, para que ellos la cuiden, la traten de la manera de lo que tienen que hacer para ayudarla. Señor, te pedimos que tú proveas toda necesidad en esta familia y que tú te glorifiques en la vida de Paulette de una manera especial para que ella te conozca, Señor, aún más. Tenemos el cuidado, Padre, de darte la honra y la gloria, porque sabemos que tú vas a obrar y que tú vas a contestar nuestra petición, y todo esto lo levantamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos, sabemos que era se puede decir, discípulo de Pedro. Muchos dicen que este evangelio de Marcos viene siendo como la epístola de Pedro. Han concluido eso algunos teólogos, porque dicen que Pedro le contó la historia a Marcos y Marcos escribió el evangelio. Marcos no caminó con Jesús. Marcos escuchó después y se convirtió, y es uno de los escritores de los evangelios, así como Lucas. Lucas tampoco caminó con Jesús, solamente Mateo y Juan. Pero en esta historia, hermano, es una historia muy común, muy conocida, que usted ya ha escuchado, tal vez ya ha escuchado que alguien la ha predicado, no lo sé. Pero lo que sí sé, hermano, que es una historia donde Dios trata con nosotros como iglesia, como hijos, porque hay cosas, hermano, que todavía Él quiere remover de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca va a terminar con pendientes en nosotros. Hay personas que dicen que yo cuando me convertí, hermano, yo rápido dejé todo y rápido me santifiqué y rápido yo ya estoy decidido, yo ya estoy bien con el Señor. Y es bueno tomar una decisión para Cristo, pero el proceso es ahí donde Dios trata con nosotros en el curso del tiempo, ¿verdad? Que estamos con Él antes de que nos lleve con Él. Cuando el hombre, hermano, empieza a caminar con el Señor, cuando una persona empieza a caminar con Él, por alguna razón escucha de Él, es por una necesidad que surge de Él. No hay ser humano que nazca y diga: oh, necesito de Dios. No, que simplemente algo tiene que pasar, una crisis, una enfermedad, o simplemente tal vez venga la depresión, tal vez venga la soledad, tal vez venga la pobreza, alguna enfermedad. Algo sucede cuando la persona reconoce que necesita de Jesús, donde ya no puede enfrentar la situación por sí sola. Le empiezan a hablar de Jesús a esta persona como usted y a mí, y esa persona clama a Dios por socorro. ¿Cuántos experimentaron esto que te estoy diciendo? Alguien te habló, tú estabas en tu necesidad y alguien te habló de Cristo y tú dijiste: bueno, yo no puedo cambiar esta situación, necesito a Dios en mi vida. Y clamaste a Él y Dios vino a tu ayuda. Dios responde, hermano, cuando nosotros clamamos a Él, porque su palabra nos dice: clama a mí, ¿y qué? Y Él respondió. Es ahí cuando se manifiesta la salvación. Cuando tú clamaste al nombre de Jesús y Él vino y te salvó y te dio su paz. Y sentiste que aunque las cosas no estaban del todo bien, todo va a estar bien,
porque mi vida está en las manos de Dios. Y después de que Dios lo salva, después de que el hombre clama a Dios y Dios lo salva, después Dios lo levanta de ese lodo cenagoso, o sea, le da libertad. Amén. Es como Israel que salió de Egipto. Sí, igual el hombre cuando recibe su salvación es como que sale y deja su pasado y empieza a caminar con Dios, una experiencia de algo que yo le llamo trato de Dios. Dios empieza a tratar contigo. Dios empieza, hermano, a mirar tu corazón, a tratar con él de acuerdo a la condición de tu corazón. Porque todos aquí tenemos diferentes condiciones del corazón delante de Dios que solamente tú y Dios saben. En la historia de Bartimeo vemos tres cosas que Bartimeo hace. Número uno, Bartimeo clama a Dios. Número dos, Bartimeo se levanta. Y número tres, Bartimeo suelta su capa. Algo tan importante en esta historia, hermano, que nos habla cada uno de nosotros. Y en esta historia yo quiero hacer énfasis en ese hecho de la capa de Bartimeo. La capa, hermano, era un tipo de cobija. Un tipo de cobija que él usaba encima de su vestimenta. Se usaba para protegerse del clima, se usaba para protegerse del sol, de la lluvia, normalmente para eso lo usaban. Pero también, hermano, era una capa que en aquel entonces se usaba para cubrirse el rostro, como que para esconderse, para disfrazarse. Yo no sé si usted ha visto películas de los tiempos más o menos medievales para atrás, donde la gente andaba como que con un de esos suéteres que tienen un gorrito así, pues era en sí como una capa, un tipo cobija. Y lo usaban más o menos así, discúlpeme, ¿verdad? Pero lo usaban más o menos así, y cuando iban al mercado, así no eran muy reconocidos. Si veían a alguien de lejos, aquel me conoce y le hice esto y mejor me voy para acá. No, pero si lo ven así nada más de lejos, rápido lo reconoce. Entonces la gente usaba esa capa para esconder su identidad. ¿Cuántos están conmigo? Para esconder su identidad. En aquel entonces, hermano, era más común usar la capa para esconder apariencias. Ahora, ¿por qué es que Bartimeo usa esta capa? ¿Y por qué es que la Biblia menciona que Bartimeo suelta la capa? La Biblia, hermano, nunca tiene de más. Todo lo que la Biblia nos narra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay una razón por ello. En cada parte de la Biblia, aún en las genealogías que tú estás leyendo la Biblia en un año y llegas al libro de Crónicas, llegas al libro de Números y lees tanto nombre que cuántos han sido culpables, mejor se brincan unos capítulos para leer algo que tenga algún tipo de contenido, amén, porque apenas sé pronunciar mi apellido, ahora quieren que pronuncie estos nombres que están aquí. Pero cada nombre, cada detalle de la palabra de Dios, hermano, es porque Dios inspiró al autor, porque hay algo que él quiere decir ahí. En cuanto a las genealogías y nombres, tú puedes buscar definición y Dios te puede hablar por medio de eso. Pero en esta situación, hermano, la capa de Bartimeo es algo que menciona en la Biblia porque Dios quiere hablarnos. Bartimeo usaba esa capa, hermano, porque su vergüenza lo hacía cubrirse. Él tenía una vergüenza para que la gente no supiera quién era él. Mira, había ocasiones, hermano, tenemos que entender que para un judío, hermano, el perder la vista era una prueba de que habías quebrantado la ley. Para un judío, hermano, enfermarte, que te llegara un tipo que no sé, que no dejaras de caminar o alguna enfermedad natural llegara a tu vida por alguna razón, la gente en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, porque en los tiempos de la ley, hermano, era difícil, amén. En los tiempos de la ley, hermano, la gente era dura. La ley era difícil, era ojo por ojo, diente por diente. No había misericordia, solamente de parte de Dios. Y en esta situación, hermano, para un judío en el Antiguo Testamento, porque mira, aunque estamos leyendo del Nuevo Testamento, tenemos que entender que este tiempo de los evangelios todavía tenían la mentalidad, la cultura del Antiguo Testamento, se manejaban todavía así. Es la razón por la cual Jesucristo fue una gran contradicción en ese entonces, porque él hablaba de gracia, ¿sí? Entonces aquí, hermano, era una costumbre que una persona, si perdía la vista, era una prueba de que habías quebrantado la ley, porque la maldición, hermano, venía cuando tú quebrantabas la ley. Ese era el entendimiento que se tenía desde el Antiguo Testamento. En sí, el libro de Deuteronomio, hermano, dice que las maldiciones le siguen a aquellos que no cumplen con los mandamientos establecidos por Dios. Por tal razón, si de repente tú venías y venías, no sé, que te dio un embolio o algo hizo.
tiempo de la ley. Eso no es correcto hoy en día, amén. No podemos juzgar a alguien. Hizo un pecado el hermano. No podemos hacer eso hoy en día porque estamos bajo la gracia, ¿sí? Pero en el tiempo de la ley, eso era la conclusión rápida. Entonces, hermano, ¿por qué digo esto? Esa era la única conclusión a la que se puede llegar con Bartimeo. La razón por la cual usaba esa capa de vergüenza, para que la gente no lo viera como el desobediente. Se cubría para que la gente, por lo menos la gente no llegara a él, hermano, y lo vieran como aquel que enfrentó una consecuencia por quebrantar la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero otra potencial razón, hermano, de Bartimeo usar esta capa es su nombre. Su nombre quiere decir hijo de Timeo, Bartimeo. ¿Se acuerda cuando Jesús fue con Pedro y le dijo a Pedro Bar-Jonás? Porque Pedro era hijo de Jonás. Entonces Bartimeo es hijo de Timeo. Ahora, yo escudriñé el nombre de Timeo, y Timeo es aquel que es honrado, es lo que quiere decir, honrado, el nombre Timeo. Entonces Bartimeo, dado a su enfermedad, se avergonzaba de ser llamado hijo de Timeo, hijo de aquel que debería de ser honrado, y por razón de su condición de vista, él estaba deshonrando en cierta forma a su padre. Es como usted, digamos que tiene un hijo que va a prisión, da vergüenza. No le digas a la gente que mi hijo está en prisión, ¿sí? Porque la gente va a pensar mal, ¿sí o no? Y Bartimeo, hermano, tenemos que entender que Bartimeo estaba muy familiarizado con esa capa. Bartimeo se cubría con ella, se arropaba con ella, se protegía con ella, dormía con esa capa. Es más, Bartimeo dependía en su vida cotidiana de esa capa. Él aprendió a depender de ella, era parte de su vida diaria. Muchos, hermanos, de igual manera se acostumbran a esas capas de vergüenza. No sé si me está entendiendo. Muchos se avergüenzan, hermano, normalizan el vicio en la familia, normalizan el maltrato, normalizan la violencia doméstica, normalizan, hermano, la mediocridad espiritual, el rencor. Dicen, es normal, está bien, todos son así. El temor, el medio, el pecado, dicen que está bien, que no pasa nada. Se acostumbran a esa capa de vergüenza delante de Dios, ¿sí? Al punto de justificarla, pero peor aún, de defender esa capa, de decir, es normal. Tú no tienes por qué hablar mal de eso, porque tú no eres perfecto. Y decimos, sácate la viga de tus ojos antes de querer sacar la mía, ¿no? Entonces, hermano, muchos justifican eso, pero Dios en su palabra tiene algo que decirnos en cuanto a esta capa que causa vergüenza para aquellos que la tienen puesta. Cuando Jesús llega a la sinagoga, usted recuerda al principio de su ministerio, Jesús, hermano, sale del desierto, es tentado por Satanás, pero vence y llega a la sinagoga, hermano, en Capernaum, y él empieza a declarar en Lucas 4:18 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué leo esto? Porque esto nos confirma, hermano, que era la voluntad de Jesucristo sanar a Bartimeo. Él quería sanarlo porque para eso vino. Él vino, hermano, con una agenda. Él vino con un propósito. Parte de todo lo que él iba a hacer, hermano, de dar buenas nuevas a los pobres, de sanar quebrantados de corazón, de pregonar libertad a los cautivos, de dar libertad a los oprimidos también. Parte de su lista era darle vista a aquellos que no ven. Y por tal razón podemos concluir que él vino para eso con Bartimeo. Pero había una capa que estorbaba. Había algo que estorbaba para que Bartimeo pudiera recibir esta promesa de parte de Jesús. Esto es lo que sucede, hermano, con la iglesia, en muchos hoy en día, que viven dependiendo de esa capa y no la pueden soltar, cubriéndose de cosas, hermano, que no los permiten recibir lo que Dios está tratando de manifestar en sus vidas. Se cubren, mi hermano, por medio del qué dirán. Se cubren, hermano, por el pecado que están tratando de cubrir con esa capa. Se cubren para hacer cosas incorrectas ante Dios, y eso los esconde del poder de Dios. Dios está tratando de hacer algo, pero hay una capa ahí, hermano, que no permite que Dios trabaje. Tienes que soltar esa capa el día de hoy. Tienes que determinarte, hermano, si no, no vas a recibir lo que el Señor quiere darte. Porque ¿cuántos aquí queremos que Dios haga algo? Que Dios transforme a algún ser querido,
que Dios haga algo en mi cuerpo o en mi vida, en mi ministerio. Pero hay capas, hermano, que las usamos para escondernos en ella. Y no hay disfraz, no hay escondite que nos encubra los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque para Dios, hermano, todo es claro. Este tema, hermano, de encubrirse y de disfrazarse, así como Bartimeo iba como con vergüenza, se tapaba por su condición que tal vez reflejaba a una persona desobediente a la ley en sus tiempos. Así, hermano, muchos se disfrazan. Y este tema de encubrirse, de disfrazarse, de esconder la identidad, no era algo nuevo para Jesús. Porque sabemos, hermano, que Jesús estaba muy involucrado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento nos encontramos con la historia de un rey, y solamente voy a hacer una pequeña referencia. La historia es Bartimeo el día de hoy, pero en cuanto a encubrirse, en cuanto a disfrazarse, en cuanto a tratar de esconder algo que no queremos que los demás vean, sí, también el Antiguo Testamento nos cuenta varias historias, y el día de hoy voy a contarle de 3. La primera es del rey Jeroboam. El rey Jeroboam tenía una situación donde su hijo estaba enfermo. Y no sabía qué iba a pasar con él, como cuántos padres sienten la desesperación que el hijo se enferma y no sabes, has hecho todo lo que puedes y como que nada sucede, como que la medicina no le hace efecto, amén. Y el rey Jeroboam estaba así desesperado. Y él entonces, hermano, nos dice en Primera de Reyes 14, versículo 2, que le dice a su mujer: mujer, levántate ahora. ¿Y qué le dice? Disfrázate, le dice. Y disfrázate para que no te conozcan, que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. El profeta Ahías, hermano, era un anciano ya. Él había perdido la vista natural, mas todavía no perdía la vista espiritual. ¿Sí? Él no podía ver. Todavía no tenía, de alguna manera, veía borrosa las cosas, ¿sí? Pero él podía discernir la voz de Dios. Y nos dice el versículo 5, dice: mas Jehová había dicho a Ahías, al profeta: he aquí que la mujer de Jeroboam va a venir a consultarte por su hijo que está enfermo. Y dice: así responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Vendrá disfrazada. Se disfrazó, hermano, pensando que iba a engañar al profeta de Dios. ¿Sí? Algunos piensan, hermano, que por engañar al pastor están engañando a Dios, y se equivocan. A Dios no lo podemos engañar. El Espíritu Santo, hermano, está aquí para hacernos ver que nos tenemos que quitar esa capa, tenemos que quitarnos eso que encubre nuestra verdadera identidad, quitarnos ese disfraz. Porque mientras continuemos, hermano, hermana, con una capa que esconde la verdadera realidad de nuestros corazones, déjame decirte que Dios no va a hacer lo que Él quiera hacer para terminar su obra en ti. Dios te va a confrontar para que quites eso del medio. Cuando la esposa de Jeroboam llega donde estaba el profeta le dice: éntrale, mujer, pásale. Suena el timbre, si es que había timbres en aquel entonces. Pásale. Y pasa la mujer con la peluca, ¿no? Y todo lo que tenía puesto. Y le dice: mujer, ¿qué le dice, hermano? Viene y le dice: ¿por qué finges ser otra, básicamente? ¿Por qué tratas de esconderte? Quítate esa capa, quítate ese disfraz. Dios me reveló quién eres. Dios sabe quién tú eres. Si Dios no lo hubiera dicho, quizá no la hubiera reconocido, pero Dios sabía quién era ella. Hermano, para que Dios te dé la visión, la pasión, el anhelo que tú sabes que anhelas tener delante de Él, es necesario, hermano, quitar lo que aparentamos. Quizás estés aquí disfrazado entre los demás y los demás no se dan cuenta. Quizás hay pecados escondidos, quizás hay una relación indebida con alguien, ¿sí? Quizás todavía hay anhelos carnales, quizás todavía hay ganas de venganza en alguien, en el corazón de alguien, o tal vez hay alguna persona rencorosa, pero sabe esconder eso porque en el corazón nadie lo ve. Pero Dios, hermano, quiere que nos quitemos esa capa. Quiere que nos quitemos eso que cubre la verdadera identidad. ¿Sí? A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a la gente, eso es fácil. Pero a Dios no lo podemos engañar. Nadie puede engañar a Dios. En sí su palabra dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Por más que intentemos engañar a Dios, no podemos ser burlados. Tú puedes tratar a tu familia, hermano, en casa
mal, gritarles, ¿sí? Maltratar y venir a la iglesia y cantar alabanzas y levantar las manos, pero a Dios no lo engañas. A mí me puedes engañar, a cualquiera se puede engañar, pero a Dios no se puede engañar, porque Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. Esta mujer fue disfrazada ante el profeta de Dios, queriendo esconder su identidad, pero Dios la descubrió. Otro ejemplo, otro segundo caso de encubrir con esa capa, una capa de vergüenza, la encontramos en Primera de Samuel, donde el rey Saúl, hermanos, estaba en una situación de aprietos. El profeta Samuel ya había muerto y él necesitaba un consejo de parte de él. Necesitaba un consejo. ¿Y qué hace? Nos dice el versículo 28 de Primera de Samuel, versículo 8 de Primera de Samuel 28, nos dice que se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Este rey de Israel, fíjese, este rey se disfrazó, hermano, para que la gente no supiera que el rey de Israel andaba consultando brujos. Fíjese, que no supiera. ¿Sí? Se puso sus lentes oscuros, se puso su gorra, se puso algún tipo de diferente vestimenta, amén, porque no quería que la gente supiera que él andaba buscando otra cosa aparte de Dios, pensando que iba a engañar a Dios. Pero se equivocó también este rey. Nos dice la Biblia, hermano, que esta adivinadora, esta bruja, ¿sí? Esta persona que leía el tarot, esta persona que andaba buscando ayuda en el horóscopo. ¿Cuántos aquí son Capricornio? ¿Cuántos Taurus aquí? No se empiecen a emocionar, por favor. A eso vamos, ¿sí? Voy a checar mi página ahorita que nadie está, a ver qué me dice Géminis para este. ¿En serio? Se ríen porque lo han hecho. Hermano, la palabra de Dios nos habla de escondernos para hacer lo indebido. Y eso, hermano, aquí vemos que, mire, ¿qué nos enseña esto? La adivinadora reconoció al rey Saúl. Dijo: no, yo sé quién eres tú eres el rey Saúl. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que ella adivinó, y ¿qué pasó? Saúl manchó su testimonio. Una capa, hermano, para esconder nuestra identidad, mancha tu testimonio. Muchas veces, hermano, pensamos que por ser creyentes somos más inteligentes que el mundano, pero no es así. Muchas veces pensamos que por conocer Biblia ya puedo engañar al ingenuo que no conoce la palabra de Dios. Oh, eso no es así, mi hermano. No es así. Hay gente que percata cuando estamos usando una capa para encubrir algo, como esta mujer con Saúl. Tú eres Saúl. No me vayas a hacer algo porque sé que yo estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Tercer ejemplo de esta capa para encubrir, no tiene que ir ahí ni vamos a meternos, pero en Génesis capítulo 38 nos habla la Biblia del hijo de Israel, de Jacob, que era Judá. Judá, hermano, tuvo 3 hijos. Y el primogénito, se casó con una mujer llamada Tamar. Y él, hermano, por razones de que era un hombre malo, perdió la vida y entonces no le dejó descendencia a Tamar. Ley de los judíos era de que si el primogénito no pudo tener hijo, entonces el segundo va a tener que tener un hijo con esa mujer para que tenga descendencia. Pues el segundo también muere, por razones, él muere. Si gusta leer la historia con detalle, puede leerla en Génesis 38. Pero este segundo muere y entonces ella se queda otra vez sin descendencia. Vamos al tercero. El tercero todavía estaba chiquito, estaba pequeño todavía. Y le dice Judá a Tamar: mira, Tamar, vete a la casa y vete de viuda a la casa, y ya que crezca Sela, que era el más chico, te lo voy a entregar para que él dé descendencia a mi nombre, ¿verdad? Pasan los años y crece Sela, crece ya, ¿verdad? La voz se le pone ronca, ¿verdad? Le sale la manzanita aquí, ya estaba medio parecidón, y dice Tamar: oye, pues ya creció y yo necesito descendencia. Pero la ignoró Judá. Entonces, en unos tiempos, Judá pierde a su esposa. Y lo que hacía Judá, él se iba allá arriba al monte donde estaban los que trasquilaban ovejas, trasquilaban a las ovejas. Y Tamar se da cuenta y ella sube para allá con los trasquiladores. Sube, hermano, y se viste de ramera. Se viste guapa, se pone el lápiz labial más rojo que tenía, se hace la línea hasta acá del rímer.
¿sí? Si se pone spray, se para el pelo, bueno, creo que eso eran los tiempos de antes, pero se pone guapa la mujer, ¿sí? Y va, hermano, y se pone una esquina, y viene Judá solo, y le hace ojitos. Entonces, ¿qué hace? Judá cae, y ella termina consiguiendo lo que ella quería. Hay gente que se disfraza para obtener lo que quiere. Ahora sí, háblame, Señor. Hay gente que hace eso para obtener lo que quiere, mi hermano. Mire, muchos se disfrazan solo para obtener, hermano, aparentan lo que no son porque quieren algo, ¿sí? Como cuando metes tu solicitud de trabajo. Hermano, me escribe una carta de recomendación. Dígales que tiene 10 años conociéndome y que soy fiel a la iglesia cuando vienes una vez al mes, ¿sí? Una ocasión estábamos aquí en el desayunador y una persona vino, se nos acercó. Le dijo la hermana María: hermana, ¿puede darme el nombre de los niños del desayunador? Porque yo quiero un apoyo del gobierno para decirles que tengo tantos niños para que me apoyen con comida, porque yo tengo que abrir un desayunador. ¿Y qué cree que dijo la hermana María? Esa es una capa, es un disfraz, eso es engañar algo que no es. O sea, tú te estás disfrazando para recibir algo que tú piensas que necesitas, ¿sí me entiende? Aunque sea para cosas del ministerio, no es correcto. Y en esta situación, hermano, esta mujer se viste, se disfraza de algo que no era para obtener algo que ella necesitaba. Como cuando un muchacho, hermano, viene a la iglesia porque quiere novia y hace lo que los cristianos, hermano, lo hemos visto en carne propia aquí. Alaba a Dios, levanta las manos, se aprende los cantos. Es bien amable con todo mundo. Es más, hasta se bautiza el hombre para obtener lo que quiere, ¿sí? Y los papás se la creen, los pastores se la creen, y de repente nomás se casan. Pasa un mes, ya faltó un domingo. Pasa otro mes, faltó 2 domingos. Ya después, ya horarios de trabajo obligatorio los domingos, y de repente la mujer igual, y ahora los dos alejados de Dios. No te estoy inventando una historia, es algo que ha sucedido aquí. Y no con una persona, en algunas ocasiones. Eso es usar una capa para disfrazarte de algo que no eres, con el fin de obtener algo que tú piensas que necesitas, ¿sí? Mire, es necesario, hermano, entender, jóvenes que no se han casado, escúchenme, tenemos que aprender a honrar a los padres de la persona en quien tú estás interesado o interesada, y honrar a sus pastores, porque la Biblia lo marca. Tienes que honrar, y si hay algo, hermano, que tal vez tú no estés muy de acuerdo, que los padres quieren que hagas, tienes que someterte a ello, ¿sí? Es importantísimo eso. Hay que ser claros. Cuando hay un tipo de noviazgo escondidas, es que Dios no está ahí en medio. Si tienes que esconderlo de tus padres, si tienes que esconderlo de tus pastores, quiere decir que no es de Dios y va a terminar mal. Y si tomas una decisión equivocada así, eso va a ser tanta la vergüenza de la capa que estuviste usando, que te vas a alejar de la iglesia, ¿sí? Sin preparación, sin orientación prematrimonial, y vas a terminar alejado de Dios. Y quizás Dios en su misericordia pueda regresar, pero tienes que tener cuidado. Mejor si alguien te interesa, porque mira, no estamos en contra de noviazgo, no estamos en contra de eso. Estamos en contra cuando la gente hace las cosas escondidas. Como liderazgo, hermano, estamos en eso. Entonces es mejor ir, saber qué. Le voy a decir al hermano Felipe, porque él no tiene hijos aquí, para que nadie piense nada de que estamos tirando indirectas. Hermano Felipe, mire, estoy interesado en su hija, no sé, pues estoy platicando con ella, ¿verdad? Y pues me gustaría tener su permiso, cuando guste, no sé. Y Felipe, entendiendo que su hija ya tiene 18 años y que el muchacho es fiel a la congregación, créame que Felipe no va a querer nada mejor para su hija. ¿Sí o no? ¿Qué más que un hombre que honra a Dios, que es fiel al Señor, que se ha demostrado fiel por un tiempo, comprobar que lo conoce, en vez que alguien de repente llegó a caray, ¿este dónde salió? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Y ya levanta sus manos y mira cómo brinca, mira cómo danza. No, hermano, esa es una capa. Y lo triste de todo esto, que hay padres que se la creen,
Que hay padres, hermano, que se dejan convencer por un joven que de repente, que viene a la iglesia, mira, ya que consagrado está para el Señor, pero en casa no quiere ni siquiera lavar ni un solo plato. ¿Cómo está eso? ¿Sí me entiende? No era para los jóvenes el día de hoy, pero reciban en el nombre de Jesús. ¿Sí? Este es un tema, hermano, hermana, de suma importancia. Un tema de suma importancia en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es muy común dentro de la iglesia, no solamente en el Antiguo Testamento, lo vemos. En sí, cuando Pablo le escribe a Timoteo, hermano, él escribe que habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sí? O sea, apariencia de piedad. Dice, a estos evita. Sabemos, hermano, nosotros es muy común saber que hay personas que se disfrazan para hacer lo malo, ¿sí o no? Pero también hay personas malas que se disfrazan para hacer lo bueno. De ambos lados va. Que se visten, hermano, de una vestimenta que no son para conseguir lo que quieren. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 10, hermano, que hemos sido revestidos. Hemos sido revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento de pleno. Gálatas 3:27 nos dice que todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo, dice, están revestidos. Dios ya nos dio una vestimenta, no ocupamos otra. No ocupas vestirte de algo que no eres. Si tú ya estás en Cristo, si Él es ya tu Señor, no ocupas vestirte de algo más por tratar de conseguir algo que tú piensas que necesitas. Vinimos a Cristo, hermano, con una ropa toda mugrosa de pecado, ¿sí? Pero Él vino, nos lavó con su sangre y nos revistió de Cristo. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios por ello? Él nos revistió. No necesitas buscar otro tipo de vestimenta. Sí, aparentar algo que no somos, hermano, porque esa capa de apariencia, hermano, nos lleva a que nosotros no recibamos el milagro que Dios está por hacer. Un milagro el cual va a cambiar nuestra vida por completo, porque es lo que pasó con Bartimeo. Bartimeo, hermano, empezó a ver de nuevo, y esa es una experiencia de vida inigualable a cualquier otra. Cuando tú no veías y ahora ves, ¿sí? Dios nos dio una vestimenta. No nos luce, hermano, usar una capa de hipocresía para aparentar algo que no somos. Porque hipocresía es lo que quiere decir. Hipocresía, hermano, nos lleva a un acto donde un griego en aquel entonces iba a las plazas y tenía diferentes máscaras. Y él lo que hacía, agarraba una máscara, una de sonrisa, y actuaba feliz. Y luego agarraba una de tristeza, actuaba triste. Eso es hipocresía. Cuando sabes ponerte la máscara adecuada para dicha situación. Es lo que es. Y a nosotros, hermano, no nos luce eso. Dile al que está a tu lado, no te luce. No te luce. No te queda, dile. No te lo pongas. Dios ya te dio una vestimenta. No te quede, hermano, ponerte una capa para aparentar algo que no es. Si estás en Cristo, ahora, si todavía no estás en Cristo, pues la única capa que te queda es la que el mundo te ofrece. ¿Sí? Sí, una capa de la mujer luchona, una capa del macho de la casa, una capa de aquel que todo lo... No, yo puedo, hermano, que sí. De bolón ping-pong nos lamentamos, mira que así. No te queda, hermano, reconoce que no sabes y pide ayuda, por favor. ¿Sí? ¿Para qué aparentar algo? No, que yo sé arreglar el carro, mira, yo sé, y le echas aceite de transmisión al motor y... ¿sí? No sabes, mejor llámale un mecánico. Pide ayuda. No trates de enfrentar esta vida, escúchame, no trates de enfrentar esta vida tratando de aparentar que eres fuerte cuando Dios está de tu lado queriéndote ayudar. ¿Sí? Cuando Jesús está ahí listo para hacer un milagro, pero no, es que esta capa me hace ver bien, mira. Mira qué bonita se me ve. ¿Sí? La gente admira eso. Mire, la gente del mundo, obviamente. Muchos están ciegos, hermano, porque no ven más allá de lo que aparentan. Es más, llegan a convencerse de que son lo que aparentan. Cuando la Biblia nos dice quién verdaderamente somos, no pueden ver más que eso. Regresando a la historia de Bartimeo, ¿qué hizo Bartimeo primero? Número uno, ¿qué es lo que hizo Bartimeo primero? Clamó, ¿verdad? Clamó.
Es lo que hizo Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dijo. Clamó al Señor Jesús. Cuando estaba sentado junto al camino, ahí más o menos cerca del Mesías, porque hay algunos que están aquí, pero están solamente quizás junto al camino. Ahí más o menos cerca del Mesías, él reconoció que Jesús estaba ahí y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate, Bartimeo había identificado a Jesús como el verdadero Jesús, porque en aquel entonces había muchos falsos que se levantaban, falsos mesías. Pero él dijo: no, este no es un falso mesías, este es el hijo de David, dijo. Este es el que sí tiene el poder para sanar. Este es el bueno. Esta es la única opción que tengo, el que me va a ayudar a recuperar mi vista. Es más, dijo Jesús Nazareno, el que nació en Nazaret. No aquel que nació por allá por Samaria, que dijo que era el Mesías. No aquel que viene de por allá, de sabrá dónde. El que nació en Nazaret. Este nació en Belén, pero fue criado en Nazaret, más bien dicho. ¿Sí? Pero este es, y clamó a él, hermano, con todo su corazón. Su necesidad la reconoció y clamó a Jesús, hijo de David. Y ahí fue donde su fe dio inicio. Pero si se hubiera quedado nada más clamando, hermano, si se hubiera quedado nada más reconociendo su necesidad: estoy ciego, ayúdame, estoy ciego, ayúdame, nada más así, nada hubiera sucedido. Dice el versículo 48, hermano, que muchos le reprendían para que se callara. Cállate, ya, no eres tan importante tú, ¿no? Pero él clamaba, dice la Biblia que él clamaba mucho más, diciendo: hijo de David, ten misericordia de mí. Levantaba más la voz. Fíjate, cuando tú clamas a Dios y empiezas a caminar con Dios, va a haber oposición. La gente va a decir: ya cállate, ya no es para tanto. Está bien, ve a la iglesia, pero tranquilo. Ya, ok, Jesús, todo lo que tú quieras, Jesus, así, está bien, pero tranquilo. Cállate. Y ahí tienes que clamar más todavía, porque Dios todavía no ha terminado contigo. Tu milagro todavía no ha venido a tu vida. ¿Sí? Y él siguió clamando, hermano, con mayor fervor, hermano: hijo de David, ten misericordia de mí. Es entonces cuando Jesús, dice la Biblia, que se detuvo. Ah, caray. Ese me llamó hijo de David 2 veces. Él sabe quién soy. Ha escuchado de mi poder. Y dice: tráiganmelo, por favor. Manda a llamarlo, hermano. Y entonces Bartimeo, hermano, hace su segunda acción. Primero clama, después ¿qué hace? Se levanta. Se pone de pie, hermano, se levanta. Ahí como podía ser ciego, se levantó. Dijo: llévenme con él, lo que está pasando. Y la gente viene y le dice: hey, oyes, tranquilo. Le dicen: hey, te está llamando. Mire, se levanta, hermano. ¿Cuántos aquí Dios ya nos levantó del mundo y del pecado? ¿Cuántos aquí ya no son lo que antes eran? Denle un gloria a Dios, una ofrenda de palmas a Cristo, hermano, porque ya nos levantó. Estamos en su casa el día de hoy, amén. Gloria a Dios por ello. Gloria a su nombre, hermano. Mire, Él ya nos levantó. Dice la Biblia que Él se levantó. Dios, clamamos a Él, ¿verdad? Nos escuchó, nos perdonó, después nos llamó a Él, nos levantó. Dios nos sacó de ese lodo cenagoso, pero ahora Dios está esperando que soltemos la capa, que soltemos esa capa. Una cosa es que clamaste, una otra cosa es que te levantaste. Qué bueno que estás en la casa de Dios el día de hoy. Falta la capa. Es lo que tienes que soltar. ¿Sí? Es el proceso de Dios, hermano. Pero hay un problema. Dios quiere que sueltes la capa, pero el problema es que muchos quieren que Jesucristo, por arte de magia, que Él venga y te quite la capa. Y no es así. Él no te la va a quitar. Él no va a hacer por ti, hermano, algo que tú no le quieres dar. Eso es voluntad propia. Eso es reconocer por ti mismo que tú necesitas quitarte esa capa de vergüenza que encubre lo que los demás no ven, que esconde ese rencor, esa amargura, que esconde esas cosas que hay en tu corazón, que tú sabes que Dios no le agradan a Él. Tienes que soltar esa capa el día de hoy. Es como aquel hermano que quiere que Dios lo salve, pero que no lo santifique. Es como aquel que quiere, hermano, el milagro de Dios, que quiere que Dios lo bendiga, pero no quiere que lo disipule. Tienes que soltar esa capa del pecado, esa capa de la indiferencia, esa capa, hermano, del pasado, del rencor, del temor a qué vendrá. Bartimeo dijo: ya clamé, ya me levanté, tengo que soltar lo que me pesa para que Jesús haga el milagro en mí. ¿Sí? Y cuando lo soltó, cuando lo abandonó,
cuando ya no había nada entre él y el maestro, hermano, es entonces cuando la pregunta de parte del maestro le dice: ¿qué quieres que te haga? Wow. ¿Qué quieres que haga por ti, hermano? Como que si el creador del universo se pone a su disposición. Pero no era de que Jesús vino, hermano, con un platillo para servirle. ¿Qué quiere que le haga? No, sino que estaba confirmando si en su corazón estaba la voluntad de Dios. Fíjese, le voy a explicar por qué. Porque cuando Jesús, hermano, cuando Bartimeo pasa por este proceso, un proceso que aún no terminaba, clamó, se levantó, soltó la capa, pero faltaban cosas pendientes. ¿Qué quieres que te haga? Ya te hice libre, ya viniste a mí, ¿qué te falta? Pudo haber pedido, cuando le dijo, ¿qué quieres que te haga? Pudo haber dicho, Señor, pues tengo un deudón como de 500,000 pesos, ¿me puedes dar riquezas, por favor? Le pudo haber pedido una casa de lujo. Le pudo haber pedido que restaurara a la familia que lo abandonó por haber pecado y haberse cegado. Pudo haberle pedido muchas cosas, hermano, pero Jesús solo le iba a dar lo que estuviera dentro de su voluntad. Solamente dentro de su voluntad. Porque muchos, hermanos, vienen a los pies de Cristo y Cristo los salva, Cristo los levanta, los restaura de su pasado y piensan ahora que Jesús está para cumplir caprichos. Y no es así, mi hermano. Malinterpretan Marcos 18:19, donde Jesús dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Solamente Francisco y Edgar, pónganse de acuerdo y lo que pidan Dios se los va a dar. Pues ¿qué pedimos, hermano? No, pues fíjate, yo ocupo un carro del año, yo también, pues hay que ponernos de acuerdo. Hay cristianos que creen eso. Hay gente que cree esas barbaridades. Toman la palabra de Dios para su propio antojo. Y fíjese, también igual el Salmo 34:7, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y piensan, hermano, que el deleitarse es venir a la iglesia, brincar, gritar, reírse, divertirse, y ya eso es deleitarse en Jehová. Pero sabes una cosa, deleitarte en Jehová, hermano, es obedecer su palabra. Deleitarte en Jehová, hermano, es vivir en su voluntad. Deleitarte en Jehová, hermano, es presentar tu cuerpo como sacrificio vivo a Él. Es deleitarte en lo que Él te pide, es servirle con alegría y no con una carga. Otra vez a mí me están pidiendo. Eso no es deleitarte en el Señor. Y es cuando Él te da las peticiones de tu corazón. Cuando Jesús lo manda a llamar, le dice a la gente en el versículo 49, le dicen: oye, Bartimeo, ten confianza, levántate, te está llamando. Y cuando Jesús, hermano, cuando él se levanta, arroja la capa, viene a Jesús y el Señor le hace esa pregunta: ¿qué quieres que te haga? Ahora, ¿qué le dijo la gente a Bartimeo cuando Jesús lo llamaba? Le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Cuando Jesús le dice: ok, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dijo la gente? Que tuviera confianza, ¿verdad? Él va: ok, tengo que tener confianza, tengo que confiar. Y él va, se levanta, suelta la capa. ¿Qué quieres que te haga? Y antes de que Jesús, fíjese, antes de que Bartimeo le respondiera, en 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza, que si pedimos alguna cosa, ¿qué? Más fuerte. Conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? ¿Y cuál era la voluntad de Jesús para Bartimeo? Yo tengo que tener confianza. ¿Cuál confianza? Pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Jesús para Bartimeo? En Lucas 4:18, ahí está: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos era la voluntad de Jesús para Bartimeo. Él iba confiado en la voluntad de Dios. Él iba confiado de que Jesús le iba a dar, hermano, lo que él pidiera, mientras estuviera de acuerdo a lo que Jesús había prometido en Lucas 4:18. Y Bartimeo, hermano, cuando viene, él entendió, hermano, que lo que más necesitaba era la voluntad de Dios para su vida y lo que Dios quería hacer en él. Y dentro de lo que Dios quería hacer en él era sanar sus ojos. Y Bartimeo le contesta: maestro, que recobre la vista. O sea, es tu voluntad. A eso viniste. Para eso te ungió el Padre. ¿Sí? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ahora, yo quiero hacer énfasis aquí porque el proceso con Bartimeo todavía no termina. Pensaríamos que ya terminó, pero todavía no. Mire, la sanidad, hermano, no fue así en ese instante. Déjeme decirle por qué.
Solamente Jesús, ¿qué hizo? No dijo, ok, sana ahora en el nombre de Jesús. Y no dice la Biblia que abrió sus ojos y ya después Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No, no pasó así. No sanó antes de las palabras de Jesús, sino que solamente Jesús, ¿qué hizo? Jesús solo le dio la palabra. Jesús solamente le confirmó la fe y la confianza que había en él. Tu fe te ha salvado. Vete. Ahora, dice ahí enseguida, que enseguida él pudo ver, ¿no? En otras palabras, enseguida quiere decir que después de eso, ahora, o sea, lo que sigue, después de que Jesús le da esto, ahí hay un espacio de tiempo. La reacción de Bartimeo a las palabras de Jesús, donde dice, vete, tu fe te ha salvado, hermano. Esa reacción pudo haber sido desánimo. Pudo haber sido, hermano, como que, bueno, ¿para qué me llamas a mí, ¿verdad? Y voy a ti y me dices, vete, tu fe te ha salvado. O sea, yo no vine a que me digas que me vaya, ¿sí? O sea, primero sáname y luego despídeme, ¿no? O sea, en serio. O sea, vengo doctor, para que me sane, ok, vete, tu fe te ha... No, o sea, así no es. Déjeme decirle por qué. Porque antes de que ocurriera el milagro, tuvo que haber una reacción en el corazón de Bartimeo, de confianza en las palabras de Jesús. Tuvo que haber en él, hermano, una fe en él, una reacción de fe para que se activaran esas palabras, esa promesa de vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí? ¿Sabe usted, hermano, que en Marcos capítulo 8, 2 capítulos antes, Jesús ya había sanado un ciego? Había sanado un ciego en la ciudad de Betsaida, ¿sí? Dice la Biblia que Jesús, hermano, agarró saliva, escupió en sus manos, hizo lodo y se los untó. En sí el capítulo 8 no dice que hizo lodo, pero es una confirmación de Juan capítulo 9, donde ahí dice que hizo lodo, que es una referencia, amén. Entonces, le untó lodo y sanó. Ahora, yo creo, hermano, estoy muy seguro que no era muy grande el pueblo ahí donde estaban. Yo creo que la voz se corrió. ¿Qué crees que pasó? Jesús vino, hermano, y agarró lodo con la saliva y le untó a aquel de Betsaida y vio. Y la palabra yo creo que le llegó a Bartimeo, ¿sí o no? Yo creo que llegó, hermano, y fue lo que lo motivó, lo que lo llenó de esperanza a Bartimeo. Yo creo que eso lo llenó de esperanza, hermano, y seguramente cuando él escuchó dijo, tengo que ir, llévenme por favor, pues mira, va por aquel camino, llévenme para allá. Y él se para junto al camino ahí, hermano, y es lo que lo hizo clamar desesperadamente cuando escuchaba que Jesús pasaba cerca de él, porque él dijo, si lo hizo por el de Betsaida, lo puede hacer por mí, ¿sí? Y Jesús cuando le dice, vete, tu fe te ha salvado, hermano, hay espacio para que Bartimeo hubiera concluido. ¿Y el lodo? O sea, ¿qué no vas a hacer un truco ahí con tus manos? Porque así lo hiciste con el de Betsaida. ¿Qué no lo vas a hacer igual? O sea, ¿qué no vas a hacer algo especial conmigo? No solo, vete, ¿cómo que vete? Haz algo con mi vida, quiero que me compruebes, Dios, que vas a hacer el milagro en mí. Sí. Señor, necesito provisión para mi vida. Confía en mí, solamente obedece. Eso lo sé, pero que un hermano venga y me dé los 500 pesos que ocupo. O sea, haz algo, necesito algo palpable. No porque sanó al ciego de Betsaida, hermano, de esa manera lo iba a hacer así con él, ¿sabe? No es así. El trato de Dios con cada uno de nosotros es diferente, hermano. Es de acuerdo a la condición de cada corazón, ¿sí? Solamente porque Dios hace algo por uno no quiere decir que así lo va a hacer por ti. Dios va a tratar con tu corazón de acuerdo a cómo tú estás. No es como que Dios está obligado a tratar con todos de igual manera. Dios ve la condición de cada uno, ¿sí? Primero tienes que clamar, primero tienes que levantarte. Todos tenemos que hacer eso. Todos tenemos que soltar la capa. Todos tenemos que confiar en Él, ¿sí? Pero como Dios va a hacer el milagro, tal vez el proceso para Patti va a ser más largo que para la hermana Luz. Tal vez porque Dios le respondió de esta manera a Jonathan, no quiere decir que le va a responder de la misma manera a Daniel. El trato de Dios fue diferente con Bartimeo, ¿sí? Bartimeo tenía que confiar en la palabra más que en las manos de Jesús. Tal vez cuando Dios estaba aquí, tal vez se mentalizó que ahorita voy a sentir sus manos, voy a sentir lodo, está bien, no hay problema, pero ahorita voy a sentir algo. Y no sintió nada, no me dijo, ok, vete, tu fe te ha salvado, ¿sí? Y cuando Jesús le dio dice la Biblia que cuando Jesús le dio la palabra, dice que enseguida recobró la vista. Eso nos dice que antes la tenía, la perdió, pero la recobró, ¿verdad?
La recobró, hermano. ¿Por qué? Porque no había duda en su corazón. El proceso del milagro ahí nos está reflejando la fe en el corazón de Bartimeo. Porque en su corazón él tenía la plena certidumbre de que el Padre había ungido a Jesús para dar vista a los ciegos, que esa era su voluntad. Y como ya había escuchado que había dado vista a un ciego, es cierto. No solamente me lo contaron, ya lo hizo con el de Betsaida, sigo yo. Y ya me llamó a él. Ya me levanté, voy a hacer lo que sea necesario, voy a arrojar esto por allá y voy a ir con él. Voy a dejar la vergüenza, no me importa lo que piensen de mí, no me importa que escuchen que mi papá es el honrado y yo lo deshonrado con mi desobediencia a mi palabra, no me importa. Voy a ir delante de él y me va a sanar porque ya lo hizo y lo prometió. Esa era la condición de este hombre, sí, de su corazón. No solo clamar, no solo levantarse, sino que soltar la capa y confiar en la promesa. Cuando Jesús, hermano, pasa por donde estaba al principio, mire, cuando él pasó, Bartimeo, cierro con esto, Bartimeo estaba junto al camino, estaba mendigando, tenía un problema, hermano, un problemón en su vida, no podía ver y mendigaba a ver y dependía de la provisión de la gente. Él estaba ahí junto al camino y sabía que Jesús estaba pasando por ahí y no podía meterse por sí solo, necesitaba que el maestro lo llamara. La Biblia dice, hermano, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Venid a mí todos, dice. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros en la vida, para todos aquí. Tal vez ya clamaste a Él, tal vez ya te levantó, amén. Tal vez ya hizo el milagro en tu vida, mi hermano, mi hermana, pero sabes una cosa, falta que confíes en su palabra, falta que confíes en su promesa. Después del proceso de Bartimeo, después de que recibió el milagro, después de clamar, después de levantarse, después de soltar la capa y confiar en la promesa, él no se va en su propio camino. Nos dice el versículo 52, ¿qué dice ahí, hermano? Dice, y seguía a Jesús en el camino, ya no era un observador. Recibió el poder de Dios, fue sano y siguió a Jesús en el camino. Hay gente aquí que está junto al camino, hay gente aquí que no se decide. Hay gente aquí, hermano, que cuando hace el llamado en el altar saben que deben de pasar y no pasan, porque hay una capa. Es la verdad, no estoy inventando nada. Hay una capa, hermano, de vergüenza. Hay una capa de yo no necesito eso. Hay una capa, hermano, de una indiferencia, sí, porque pensamos que no necesitamos a Dios a tal grado, cuando sí lo necesitas. Lo necesitas, como cualquiera de nosotros lo necesitamos. Pero tienes que quitar esa capa de vergüenza, hermano. Has recibido salvación. Dios quiere que recibas un milagro. Dios quiere que gustes y sepas que Él es bueno. Bartimeo, hermano, no se va en su propio camino. Bartimeo, hermano, sigue a Jesús en el camino. ¿Y sabes qué? Eso es lo que hace todo aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. Nadie tiene un encuentro con Cristo y vive su vida como le da la gana. No, tú tienes un encuentro con Cristo. Ahora tú, hermano, por naturaleza empiezas a andar donde Cristo anda, ahí vas tú. Y es un camino angosto, hermano. Es un camino difícil. Es un camino de incomodidad. Es un camino de crítica por gente, hermano, que no entiende. Es un camino, hermano, donde tal vez hasta tu propia familia te desprecie por ello. Pero es un camino digno de seguir, porque te lleva a la vida eterna. ¿Sí? Tenemos, hermano, nosotros que entender que nada de lo que sucedió en la vida de Bartimeo hubiera sucedido si Bartimeo no suelta la capa. ¿Qué estás encubriendo en tu vida espiritual? ¿Qué hay en tu vida, hermano, que no quieres que los demás vean? ¿Qué rencores hay? ¿Qué odios hay en tu corazón? Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde y medites. Y cierra tus ojos, por favor, y medita en esta palabra. Es tiempo, mi hermano, de soltar la capa. Es tiempo de dejar, hermano, de escondernos y pasar, hermano, a Jesús, porque Él es el llamado. Así como Jesús, hermano, le hizo el llamado a Bartimeo y le dijo: hey, llámenlo, díganle que venga. Tú tienes que clamar a Él, tienes que levantarte. Y ya te levantaste. Es tiempo, hermano, de acudir a Jesús, porque lo necesitas. Es tiempo de acudir a Él y decirle: Señor, quiero recobrar la vista, quiero ver lo que tú ves, quiero ver tu voluntad en mi vida. ¿Por qué no sueltas esa capa el día de hoy? ¿Por qué no de una vez por todas le dices al Señor: Señor, ven a mi vida, entra en mi casa,
Yo quiero ver tu hermosura. Yo quiero ver lo que tú ves en mí. Yo quiero ver tus planes, tus propósitos cumplidos en mí. No podrás seguir a Jesús en el camino si no sueltas la capa del rencor, del odio, de la indiferencia espiritual. Si no sueltas la capa de la tristeza, de la indiferencia. Tienes que soltarla el día de hoy. Es el día indicado, el día de hoy. No es mañana, no esperes algo sobrenatural. No hay nada más sobrenatural que la palabra de Dios para tu vida. ¿Por qué no pasas? ¿Por qué no sueltas la capa el día de hoy? Jesús, ten misericordia de nosotros, Jesús. Clamamos a ti, Dios, porque te necesitamos. La ceguera espiritual nos acecha. Muchas veces, Señor, vemos más lo que aparentamos que lo que tu palabra dice que debemos de ser. Muchas veces nos consideramos como lo que pensamos que debemos de ser, que lo que tú esperas de nosotros. Un hijo fiel, un hijo servicial, un hijo que rinde su vida.